A ver, yo como no, sigo de maestro de ceremonia. Mire, tenemos con nosotros a Darío Fajardo. Con Darío me conozco hace muchísimos años, porque hemos estado siempre en el tema o en torno al tema de la tierra. Y te voy a sorprender con una cosa, y te lo voy a mandar en media hora. Cuando tú llegues a tu avión, te vas a leer el primer capítulo de un libro que yo aspiro a poderlo publicar en el mes de mayo, sobre la primera parte del libro de Junguito. Como no he leído el de Junguito, entonces te vas a sorprender de lo que digo, de la colonia, ¿no? De cómo fue todo ese proceso en Colombia, ¿no? Bueno, en Colombia no, en América Latina, incluso en contravía de lo que fue el proceso de conquista y colonización en Norteamérica. Son dos procesos bien interesantes. Bien, decía eso porque Darío es precisamente también uno de los tantos personajes que hemos estado en torno al tema de la tierra, ¿no? Se nos fue un grande que estuvo muchos años con nosotros discutiendo esto, que fue el director de la SAC, que lo asesinaron en la FARC, Chucho Bejarano, ¿no? Mi querido Chucho, y por ahí todavía se mantiene en esas mismas lides escribiendo cosas sobre el tema de la tierra, Absalón Machado. Bien, bueno, tenemos un gran viceministro de Agricultura, una persona que conoce el tema, pero que además la ministra, como lo dije ayer en mi intervención, lo designó gerente del acuerdo que se suscribió entre Fedegan y el gobierno nacional para hacer posible el acuerdo. Y ese acuerdo es un acuerdo que va mucho más allá del tema de entregar tierra. Tiene que ser una reforma rural integral y por consiguiente yo quisiera, ministra, que pasara el doctor Diego, que es el director de la Agencia de Desarrollo Rural, el doctor Gerardo Vega, que es el director de la Agencia Nacional de Tierra, nuestro exdirector del DANE, que nos va a acompañar en este panel, creo que el gerente del Banco Agrario, que no veo al doctor, así, aquí está el doctor Chica, no, ya está, el doctor Oviedo está aquí, ministra. Sí, no, aquí está, mire, Juan Daniel Oviedo, Diego Bautista, Pacho. Y está también el doctor Felipe Fonseca, que es el director de la UPRA. Además, no, pero ¿cómo? Bueno, entonces, doctor Darío, como usted es el moderador del panel, usted tiene la palabra. Vamos a ver qué tanto se puede moderar, porque el clima ha sido sacudido. Yo diría, antes de cualquier otra cosa, que debo agradecer la designación que se me hizo como viceministro de Desarrollo Rural. Debo agradecer también que se me haya asignado la coordinación de este importantísimo proyecto de la adquisición y desarrollo de estos 3 millones de hectáreas como parte del acuerdo de paz. Y debo agradecer la presencia de estos colegas con los que vamos a hacerle duro a la tarea que se nos ha planteado. La ministra hizo una presentación histórica. A algunos no les parece que debamos acudir a la historia, pero yo creo que sí es importante, lo decía el presidente José Félix, que la tengamos presente. Hay unos hechos recientes, sin remontarnos necesariamente a la colonia, los procesos de independencia, etcétera, mucho más recientes, y que el doctor Oviedo ha tenido una incidencia muy importante en recordarnos a los colombianos que ha sido el proceso de la formación y persistencia de la estructura de la propiedad y el uso de la tierra. Doctor Oviedo, en una publicación de los resultados del Censo Agropecuario del 2014, tuvo la excelente idea
de recoger información de censos anteriores, 1960, 1970 y 2014. Pero esto no es simplemente una recopilación estadística, es el horror. ¿Y por qué digo el horror? Porque aquí lo que vemos es que lo que se llama la frontera agraria ha crecido, más que doblado la frontera agraria desde el año 1960 hacia acá. Pero ¿qué ha impulsado esa ampliación de la frontera agraria? El crecimiento de la gran propiedad. Son las fincas de más de 500 hectáreas las que han empujado el crecimiento de la frontera agraria, arrinconando a los campesinos. Arrinconando a los campesinos que son fundamentalmente los responsables de la producción alimentaria del país. Ese arrinconamiento no ha sido simplemente correr las cercas, ha sido el desplazamiento de más de 7 millones de personas a través de la violencia, a través de la usurpación de sus tierras. Ese ha sido el proceso a través del cual se ha ampliado la frontera agraria. No simplemente un proceso de conquista de tierras, no, de usurpación de tierras. El otro problema que lo hemos conversado mucho al considerar los términos y los alcances de este acuerdo es la utilización de la tierra. Desafortunadamente se ha configurado y permanecido un patrón de subutilización de la tierra. Aquí hay una imagen muy clara y es cómo la ampliación de esa frontera ha llevado un crecimiento muy lento de la ocupación productiva. Para muchos, el patrón que se conserva y que se ha estabilizado, posiblemente discutiremos mucho sobre esto, es de la carga de una cabeza por hectárea. Esto es duro decirlo. Y es duro decirlo por lo siguiente. Colombia es, según la FAO, la Agencia de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el quinto país en disponibilidad de tierras con potencial agrícola. El quinto país en la tierra. Somos uno de los países que tiene una distribución per cápita más alta en términos de agua por habitante. La biodiversidad, ni qué hablar. Es decir, somos un país con todas las ventajas para abastecer a nuestra nación de alimentos. Y así ocurrió hasta fines de la década de 1980. Un estudio bastante juicioso que precisamente lo dirigió Jesús Antonio Bejarano, a quien hacía referencia el presidente José Félix, mostraba que en el año, oigan esto ustedes, 1989, Colombia se autoabastecía de alimentos básicos. Colombia se autoabastecía de alimentos básicos. Hoy perdimos esa condición, por distintas razones, pero fundamentalmente por un manejo inadecuado de nuestra política de comercialización de alimentos. Estamos importando alimentos. Pasamos de ser un país que se autoabastecía a ser un importador de alimentos. Pero a esto se agrega lo que nos mostraba la ministra Cecilia, el mapa de la pobreza. Un país con estas riquezas y teniendo más de un 45% de prevalencia de la pobreza en áreas rurales. Piensen ustedes lo que esto significa. Y lo pongo a consideración de ustedes como personas responsables, porque esta asamblea de FEDEGAN, hay que decirlo, es una asamblea representativa del país. Aquí no solamente están grandes ganaderos y medianos ganaderos, hay también pequeños ganaderos. Y hay víctimas de toda esta guerra. Bueno, no me voy a extender, pero lo que sí quiero resaltar es que se ha producido una expresión de voluntad de paz, por encima de lo que se diga, una expresión de voluntad de paz. ¿En torno a qué? En torno a esa reforma rural integral. Volvimos a hablar de reforma agraria y volvimos a hablar de una reforma que no solamente es la distribución de la tierra, sino la intervención
de las agencias del Estado aquí representadas y de otras que nos acompañarán para lograr que no solamente sea la tierra, sino el acceso de los campesinos al crédito, a la tecnología, a la comercialización, a las vías terciarias. Y esto, con esto quiero concluir, me parece que tenemos que considerarlo a la luz de la crisis que estamos viviendo. Esta ciudad ha padecido el agravamiento de las variaciones climáticas. Ustedes lo han vivido y nos esperan peores días, porque la crisis climática no va a echar para atrás. Va a depender mucho de nosotros que la podamos morigerar, pero esa crisis se soltó. Y esa crisis coincidió con la crisis económica y coincidió con una crisis que tiene que ver con nuestro entorno ambiental. Eso es el COVID. Es decir, por primera vez en la historia de la humanidad, todas estas crisis que se han producido convergieron. Nos están tocando todas. No podemos desconocer. No podemos desconocer además que todas estas crisis son de origen humano. Fue la intervención humana la que precipitó todas estas crisis. No fue una maldición del cielo, no, fue el resultado de la intervención humana. Y como humanos tenemos que confrontarla y tenemos que encontrar cómo resolverla. Vamos a ver, más adelante no me extenderé, que prácticamente lo hablábamos con el doctor Laforí, no hay que inventarse nada, prácticamente no hay que inventarse nada. Tenemos que tener voluntad política para que todas esas herramientas, todos esos instrumentos, incluyendo nuestra ley vigente de reforma social agraria, los pongamos a caminar. Es un problema de nuestra voluntad política. El acuerdo expresa esa voluntad política. Nos toca entonces echar para adelante. Y en ese sentido, nuestros colegas nos van a comentar cómo ven ellos este proceso. El mecanismo, voy a plantear una pregunta inicial. Vamos a ver cómo la podemos resolver. Nuestro presidente está invitado a responder, comentar cómo contribuye el acuerdo de compra y desarrollo de tierras a la implementación de la reforma rural integral y a la construcción de paz en los territorios. Presidente, por favor. Repito, ¿cómo contribuye el acuerdo de compra de tierras a la implementación de la reforma rural integral, al desarrollo y la construcción de paz en los territorios? Bueno, gracias, vice. Yo quisiera ampliar un poquito la pregunta que me hace, porque evidentemente la compra de tierras es el presupuesto básico. Aquí está el director de la Agencia Nacional de Tierras y hemos venido recibiendo de alguna manera espontáneamente ofertas de tierra de los diferentes ganaderos en las regiones colombianas, y ese es un trabajo que tenemos que hacer con el doctor Gerardo Vega para entregarles información. Pero le decía al doctor Gerardo Vega algo que es bien importante. Es clave que nos indique en qué municipios, bajo qué características son las tierras que el gobierno quiere adquirir, para que a través de la red que tiene Fedegan, una red que, como bien saben ustedes, le llega de manera permanente con toda la información día tras día a través de la comunidad ganadera, ustedes puedan decirle al gobierno en dónde, quiénes y qué tierra o cuánta tierra eventualmente están dispuestos a vender. Yo creo que es un ejercicio elemental, transparente. Fedegan solamente va a ser facilitador. Fedegan no va a negociar la tierra, ni de manera colectiva ni de manera individual. Fedegan simplemente le va a decir a la Agencia Nacional de Tierra, que es la que tiene la responsabilidad legal
de adquirir y distribuir la tierra a los campesinos, aquí hay una oferta que hemos consolidado para que el gobierno tome las decisiones en el marco de la ley 160 del 94. Hasta ahí terminaría, doctor Darío, mi responsabilidad, pero sí me gustaría hacer un par de precisiones que me parece que son bien importantes en este momento. Primero, creo que mi intervención ayer fue suficientemente explicativa. Más que entregar tierra, doctor Vega, lo que nos interesa, doctor Diego, es que hay una reforma rural integral. Es decir, lo que hemos reclamado, yo ayer le hacía un recuento al presidente, pero en el documento que le entregamos a todos los ganaderos, a todos los delegados, hay un compendio donde está el acuerdo, el documento técnico que elaboramos para tal propósito, que hace referencia a la ministra, y al mismo tiempo ahí señalamos una serie de elementos sobre los cuales hay que trabajar, ¿no? Creo que ahí puede usted encontrar claves de lo que la Agencia de Desarrollo Rural tendrá que hacer para tal propósito. Pero aún más, lo que tiene que hacer el Banco Agrario. Por aquí se encuentra la doctora Ángela Penagos. Doctora Ángela, mire, yo le cedo mi puesto porque ya yo hablé. No venga para acá. Además que no hay mujeres, ¿oíste? Hola, qué bueno. Elvia, te caracterizas como Cecilia en eso. Ven, Ángela. No, yo te cedo mi puesto, de verdad. Camine, no. No, venga, yo me voy a bajar porque yo me voy a bajar. Porque a mí lo que me interesa es que el Congreso Ganadero, en manos de quienes tienen que definir la política pública, avance en este tema. La doctora Ángela Penagos es la nueva directora de Finagro, una persona con una larga trayectoria en el sector, conoce perfectamente el sector y por eso es tan importante que esté con nosotros. En consecuencia, lo que nos interesa es oír a la doctora Ángela, nos interesa oír mucho al doctor Diego, nos interesa oír mucho al doctor Hernando Chica y, por supuesto, a Felipe, que lleva ya muchos años al frente de la UPRA, que yo creo que es un elemento clave. Termino con dos cosas que me parecen importantes de Darío, que es lo siguiente. El gobierno del cambio, el gobierno del presidente Petro, tiene una serie de elementos sobre los cuales ha venido estructurando su política. Uno, él habla de justicia ambiental y nosotros participamos y creemos en ese concepto. Usted acaba de decir algo que lo ha dicho también el presidente Petro, el cuento del agua. Y resulta que aquí en Colombia, contrario a lo que hay que hacer, nunca se desarrolla una política ni se diseña una política en torno a las cuencas o a las microcuencas, que es el fundamento sobre lo cual cualquier país medianamente riguroso desde el punto de vista técnico tiene que construir una política en el territorio, sobre todo de desarrollo rural. Por eso el documento que preparamos desde Fedegan arranca, doctor Vega, identificando a la microcuenca o a la cuenca, si se quiere, como el elemento clave para poder definir los espacios de desarrollo rural integral que se van a desarrollar. Uno no puede poner en el territorio unos actores económicos despreciando un concepto fundamental y que para el gobierno del presidente Petro aún debe ser más, porque cree en el tema de sustentabilidad, es decir, en el tema que tiene que ver con justicia ambiental y en el tema del agua. Y nada marca más el tema del agua que una microcuenca. En consecuencia, ahí está. Yo aspiro a que los señores ganaderos, todos los equipos técnicos del gobierno, usen ese documento, nos digan a nosotros qué elementos hay que ampliar, modificar, ajustar, para que luego, cuando hagamos ese piloto que yo ayer de manera reiterada le decía al presidente, lo hagamos con esos instrumentos alineados en la misma dirección. En consecuencia, doctor Darío, yo los dejo a ustedes ahí tranquilitos, yo me pongo aquí abajo a hacer mi tarea y los escucho con mucha atención.
Ay, carajo. Bueno, muchas gracias, presidente. Una segunda pregunta que tenemos es la siguiente, dirigida al ingeniero Felipe Fonseca. Para implementar el acuerdo con Fedegan, se deberán identificar zonas relativamente homogéneas o núcleos territoriales en donde se realizarán las compras de las tierras. ¿Qué criterios tener en cuenta en la identificación de esas tierras? Gracias, colega. Hola. Cuando se anunció el acuerdo para la compra de tierras, un mecanismo, una estrategia que apunta directamente al acuerdo de paz en el punto que tiene que ver con el acceso, porque la compra finalmente se traduce en permitir que campesinos sin tierra con poca accedan a la tierra. La ministra Cecilia volteó a mirar y nos pidió al IGAC y a la UPRA que ofreciéramos un primer modelo que permitiera esa caracterización, que permitiera determinar cuáles son las tierras fértiles dentro de la frontera agrícola con mercado inmobiliario. Y lo bueno es que la UPRA tenía un ejercicio ya que en función a otro mecanismo de compra asistida que se conoce como el subsidio integral de acceso a tierras, anteriormente, antes en términos de la 160, el subsidio integral de reforma agraria, el hoy subsidio de acceso a tierras tiene una focalización para que esa compra asistida tenga esos criterios. Criterios, entre otras, que incluyen, además de la frontera agrícola, del mercado de tierras, 9 elementos, profesor, con los que creemos se puede orientar y focalizar, o no, digámoslo, un filtro grueso, porque eso no evita la necesidad de hacer un estudio riguroso que garantice el saneamiento físico y jurídico de los predios que van a ser objeto de compraventa. Entre esos elementos, profesor, y lo estábamos revisando recientemente, hay elementos como la aptitud agropecuaria, es decir, esas zonas en donde hay condiciones biofísicas y socioeconómicas para el desarrollo de una actividad agropecuaria en la que la UPRA en estos años ha levantado más de 77 evaluaciones nacionales, o 70 tal vez casi, y más de 255 ejercicios con departamentos, con gobernaciones que han identificado y priorizado sus alternativas productivas. Aptitud agropecuaria, frontera agrícola. Un elemento que tenemos es un mapa de las unidades agrícolas familiares. ¿Cuál es esa medida hoy en términos de la 160? Y cruzado con predios nos van a decir cuáles son aquellos predios que están en ese rango de UAF, que están en el rango de la UAF o que están por encima de la UAF, lo que permitiría promover procesos de adjudicación teniendo en cuenta la unidad agrícola familiar. Otros elementos, parte de lo que estamos teniendo en cuenta, esto ha sido parte de una iteración con el Instituto Geográfico y de la que esperamos tener un documento prontamente que recaude todos estos análisis, es la dinámica inmobiliaria, las categorías de ruralidad. Nos parece importante que las categorías que propuso la misión de transformación del campo se consideren para priorizar y orientar también allí estos aspectos. Un análisis de desplazamiento, de distancia a los centros poblados, a las zonas urbanas de más de 25.000 hectáreas y otros elementos como el riesgo de victimización que para el subsidio de acceso a tierras fue fundamental. De manera que es una propuesta, no está escrita en piedra, de hecho parte de la tarea que sé que vamos a tener con el profesor es justamente ponernos de acuerdo en esos criterios. Yo creo que la información y el modelo y el mapa es lo de menos, hay información, hay elementos, tenemos eso a la mano, está como propuesta, lo venimos trabajando con el Instituto Geográfico porque tienen la información catastral, porque tienen esa base predial de los bienes inmuebles que también ofrecen elementos importantes para este tipo de ejercicios. Lo dejaría por ahí, profesor. Muchísimas gracias, Felipe. Quisiera pedirle al colega Gerardo que nos completara desde la perspectiva territorial este esfuerzo en la ubicación y adquisición de las tierras.
Muy buenas tardes a todas, a todos, a los compañeros de mesa o acá que estamos acá subidos en esta tarima. Yo quiero primero señalar 3 puntos que me parecen los centrales dentro de la reforma agraria. Uno, tener muy claro que llegamos aquí y estamos encargados de una política pública para lograr que mujeres y familias campesinas que no tienen tierra puedan llegar a 3 millones de hectáreas. 3 millones de hectáreas en entrega de tierra a gente que no tiene tierra o que la tiene de manera insuficiente para organizar allí un proyecto productivo. Esa es la primer meta, que tiene que ver con el acuerdo con ustedes, con los ganaderos. Una parte será con los ganaderos que deseen ofertar la tierra al Estado. 2, 7 millones de hectáreas a gente que está sobre la tierra pero no tiene títulos. Pues hay que entregar los títulos. Ya la ministra lo dijo, y es parte de mi responsabilidad en el cargo que ha asumido. Titular 7 millones. Hemos logrado 801.000 hectáreas en estos 2 meses. Ya los 100 primeros días del presidente, yo llego un mes después, hemos trabajado 801.000 hectáreas tituladas. Cambiamos el indicador. Antes se decía tantos títulos. Nosotros estamos hablando como indicador hectáreas. Puede que sean 20 títulos, pero que sean 100.000 hectáreas. Fuimos a Popayán hace poco con la ministra. Es que el indicador que había en Popayán se iban a entregar 1.300 títulos, 1.300 títulos, pero eran 19 hectáreas. Ustedes escucharon anoche al presidente y el presidente dice: hay que buscar tierra para agricultura alimentaria. Alimentos, producción de alimentos. Voy aquí entonces a la pregunta del profesor Fajardo, viceministro, señor viceministro, perdón hoy, profesor y viceministro. Hay que buscar las tierras que produzcan alimentos. Y hay un mapa, que aquí el director de la UPRA lo tiene muy claro y nosotros también, un mapa de dónde están las tierras más fértiles. Y de eso sí que hay en la zona Caribe. De eso sí que hay en la zona Caribe. La ministra mostró ahora un mapa de pobreza, los puntos rojos, pero además coincide con tierras fértiles. Entonces, la primera instrucción del presidente de la República ha dicho: hay que comprarlas y hay que comprarlas en tierras fértiles. Aproximadamente, yo he quedado con el doctor Laforí, que hemos hablado en varias ocasiones ya, teníamos una reunión a las 10 que ayer no se pudo hacer, con equipos de trabajo para mirar los mapas precisamente. Mirar los mapas y además de mirar los mapas, él nos iba a decir qué ganaderos están interesados en vender tierra ya o quienes cree por las regionales que ustedes tengan en todo el país. Son 232 municipios donde está la concentración de la tierra más fértil. No quiere decir que en las otras partes del país no se pueda ofertar las tierras. Tenemos claro que cualquier colombiano, colombiana que tenga tierras en el sector rural y que quiera ofertarla al gobierno, la puede hacer. La puede hacer. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Qué va a hacer en lo que corresponde a la ANT? Primero, sobre ese mapa de tierras fértiles, va a mirar las ofertas. 2, va a mirar que sean tierras que no estén en procesos de restitución de tierras. Va a mirar que no sean tierras ocupadas. O sea, tienen que ser tierras saneadas para la compra de la tierra. Por lo menos en el marco de los 3 millones de hectáreas. Tierras saneadas.
Y cuando son personas jurídicas, fiducias o empresas, pues tendremos que pedir, además de la Cámara de Comercio, quiénes son los miembros, las personas naturales que integran esa empresa. Apenas normal. El Estado también quiere saber a quién le va a comprar. Está en el deber de saber a quién le compra. Las personas jurídicas son una ficción. El Banco Bogotá, el Banco Popular, el Banco Santander. En derecho son una ficción. ¿Quién responde por el Banco Bogotá, el Banco Agrario, el Banco, la Junta Directiva? ¿Quiénes integran la Junta Directiva? Pues personas naturales. Por eso vamos a saber entonces y vamos a preguntar de manera clara quiénes integran las sociedades o las empresas que están vendiendo y ofertando al Estado. ¿Qué mecanismo vamos a utilizar? Es posible que ya la próxima semana esté en público, con inteligencia artificial, un mecanismo con 6 preguntas, únicamente 6 preguntas. Qué pena, me estoy extendiendo, ya me he pasado el tiempo, doctor Fajardo. Sí. Con 6 preguntas. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el contacto? ¿El NIT o la cédula de ciudadanía de la persona que oferta? ¿Y dónde está el predio? Y el Estado cruza la información. ¿Con quién la cruza? Con la Registraduría Nacional del Estado Civil, con la DIAN, antecedentes disciplinarios, antecedentes penales, cruza la información toda. Con 6 preguntas es suficiente. Y allí tendremos un archivo digital y la información irá de aquí para allá. Se va preguntando si falta un documento, se va preguntando si falta una declaración, se va preguntando de aquí para allá. De esa manera es que vamos a trabajar la oferta de tierras. Lo mismo para quienes deseen que se adjudique y lo mismo para quienes deseen que se formalice. Esos son los mecanismos. No vamos entonces, les voy a poner 2 ejemplos. Formalizar un predio hoy en Colombia, con la estructura que tenemos y la estructura institucional que ha estado, demora 18 meses. Y al final el 70% de los procesos se caen. Eso no puede ser. Si queremos comprar 3 millones de hectáreas en promedio de beneficiario con 10 hectáreas cada uno en tierras fértiles, tendremos que hacer negocios 11 diarios, 11 compras diarias para poder llegar a los 3 millones de hectáreas. Si no, no es factible. Con la estructura que hoy tiene el Estado, no es posible hacerlo. Hay que modificar, hay que simplificar. Yo quiero decir el último mensaje, qué pena, doctor, viceministro y profesor Fajardo, simplemente señalar que la Agencia Nacional de Tierras va a disponer la simplificación de todos los instrumentos, de todos los procedimientos, y vamos a descentralizar. La mayoría de ustedes recordarán al INCORA. Los funcionarios del INCORA en cada regional titulaban, adjudicaban, tramitaban, medían, identificaban la familia y resolvían los temas ahí, en esa oficina. Como hemos encontrado hoy a la Agencia Nacional de Tierras, los funcionarios regionales no tienen ninguna facultad. Eso no tiene razón de ser. Hay que volver a acercar al Estado a cada capital de departamento por lo menos 32 oficinas donde se resuelvan los temas de los beneficiarios, del campo. Allí, los problemas de la tierra no están en Bogotá, están en el corregimiento, en la vereda, en el municipio. El compromiso, por lo menos en el tercer trimestre del próximo año, tener la mayoría de las oficinas instaladas en todas las capitales del departamento y con funcionarios que tengan la facultad para resolver. Esa facultad hoy ha estado en manos del director o de los directores en Bogotá. No, esa facultad se le va a devolver a cada director regional para que pueda hacer los trámites completos en beneficio de los usuarios. Muchísimas gracias, muy amables. Bueno, Gerardo, muchas gracias. Felipe y Gerardo nos han dado una aproximación a en dónde se van a buscar esas tierras.
en dónde se van a buscar esas tierras. Y en segundo lugar, el proceso de compra de las tierras. Pero eso es apenas el comienzo, como ustedes se imaginan, con nuestra insistencia en la reforma integral. Porque tenemos una nueva pregunta para Hernando y para Diego. ¿Cómo se va a apoyar el desarrollo integral de esas tierras? Ya tenemos las tierras y ahora viene el tema, ¿cómo se va a apoyar ese desarrollo? Bueno, buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias a Fedegan por la invitación y además un agradecimiento muy especial por realmente acompañarnos en este propósito que es hoy común y que ustedes como gremio han dado el primer paso para contribuir a resolver algo que ha estado en el centro del conflicto de este país durante décadas y que hoy por fin, con estos pasos fuertes que se están dando, estamos realmente empezando a andar por otra trayectoria distinta de lo que debe ser la resolución de conflictos que contribuyan a la paz, que ha sido esquiva durante mucho tiempo y ha sido esquiva justamente por este tema que estamos hablando hoy, que es el tema de la tierra. Yo quiero decir primero, viceministro y todos, que la reforma agraria, que ha sido una necesidad imperante durante muchas décadas, que ha sido motivo de conflicto histórico, que ha sido una causa de que ese conflicto se mantenga y que la violencia incluso se desarrolle de manera más insistente, no es suficiente. La reforma agraria no es suficiente. La titulación, que la gente acceda a un título, ya sea porque lo ocupa, está ocupando y requiere legalizar su título, o porque va a acceder por primera vez a ese título porque no tenía antes y ahora lo va a tener, o porque tenía poquita tierra y no tenía una unidad productiva adecuada, ahora va a tener suficiente tierra para poder desarrollar su proyecto productivo, no es suficiente. La titulación o adquirir un título es como la felicidad de una noche. Va a ser muy importante porque eso no se tenía y se va a tener. La gente va a poder dormir tranquila, pero la mañana siguiente tendrá que responder la pregunta de qué es lo que va a hacer con ese título, cómo va a generar ingresos para sus familias, de qué manera esa propiedad, esa tierra, al lado de otras tierras, va a contribuir a que en ese territorio haya realmente una transformación y un desarrollo rural. Y ahí es donde entra la Agencia de Desarrollo Rural, con los instrumentos que muchos de ustedes conocen, que tienen que ver con la asistencia técnica, el acompañamiento a esos productores que hoy llegan y van a tener un título por primera vez, a esos productores que hoy no tienen acceso a la tecnología y que van a tener acceso a la tecnología, aquellas tierras que requieren estar cerca a las posibilidades de riego, a las fuentes de agua para que sea realidad su apuesta productiva y una serie de elementos que integrados pueden hacer que esa tierra, que ese momento que va a ser solamente un título, se vuelva una realidad que transforme la vida de las familias y la vida de las comunidades y la vida de los territorios. Por eso digo que la reforma agraria no es suficiente y el acuerdo en el punto 1 que se alcanzó en La Habana señalaba que lo que se necesita es una reforma rural integral. Y la reforma rural integral es eso, es la reforma agraria más el desarrollo rural. Es ahí cuando podemos lograr encontrar la posibilidad de tres cosas, para decir solamente tres de un conjunto de cosas. Uno, que podamos realmente generar una capacidad de ingresos para muchas familias que hoy no la tienen, que podamos generar una producción de alimentos para consumo interno, para un país que pese a su vocación agrícola y ganadera, tiene en algunos territorios escasez de alimentos, tiene hambre, tiene comunidades que comen solamente 2 veces al día y tiene unas posibilidades de desarrollar economía local, pero también una reforma rural integral que contribuya a ese otro gran pilar que ha propuesto el presidente Petro, que es Colombia como una potencia mundial agroalimentaria. En un mercado y en un contexto mundial en donde vamos a tener unas demandas de alimentos gigantescas, que señalan que de aquí al 2050 vamos a tener
un crecimiento de la demanda por alimentos y por productos alimentarios del 70% en los próximos 20 o 30 años. Y Colombia, con una vocación gigante como la que tiene, y el mundo con una demanda de alimentos, con las crisis que seguramente van a suceder durante las próximas décadas, tiene una oportunidad gigante, no solamente de ponerse al día en justicia social con comunidades que no están accediendo a una producción a un acceso a alimentos, sino también de generar negocios y de generar economía local y territorial. Por eso digo, no es suficiente la reforma agraria, es un esfuerzo gigantesco, nos ha costado muchas vidas, muchos debates y muchas complejidades llegar a este momento que hemos empezado en este gobierno, pero no va a ser suficiente si no lo acompañamos de un tema de desarrollo rural. Y, por lo tanto, el desarrollo rural se vuelve no solamente el tercer momento de este proceso, un proceso que tiene 3 momentos, que no son cronológicos ni secuenciales, sino que incluso son simultáneos, que es ese proceso en el que estamos hoy, que es adquirir tierra para poder distribuir. Y ahora voy sobre ese punto. Pero el segundo momento es, una vez tenemos esa tierra, ¿cómo se va a distribuir? ¿A quién se le va a entregar esa tierra? ¿Cómo se va a ordenar la fila? Con registros que estamos revisando al interior del gobierno, con la Agencia Nacional de Tierras, con la UPRA, con diálogo como este que estamos teniendo aquí, como el que vamos a tener los primeros días de diciembre con las organizaciones campesinas para determinar cómo se va a distribuir esa tierra, a quién se le va a entregar esa tierra y de qué manera se va a entregar esa tierra. ¿Se va a entregar de manera individual a familias, se va a titular, o se va a promover que se asocien, o se va a promover unos escenarios territoriales mucho más amplios que sean consistentes con el desarrollo rural? Y el tercer momento es qué va a pasar en esas tierras, qué va a suceder, a qué se van a dedicar, cuál va a ser su apuesta productiva y cómo esas tierras se van a integrar con productores nuevos a la experiencia tecnológica de plataformas comerciales, de canales de comercialización que tienen los grandes y la agroindustria en este país. Entonces vamos a necesitar también trabajar en integrar esas apuestas de pequeños productores a apuestas y conocimientos que también ya tienen los grandes productores. Pero el desarrollo rural es fundamental en el aspecto de compra de tierras. No se trata de comprar todo lo que se venda. Incluso, así sea un área que puede ser productiva por la aptitud del suelo, pero que quizás está lejísimos de los centros de consumo. Aquí ya ensayamos reformas agrarias donde encontramos ese tipo de casos de tierras que están muy lejos de los circuitos de consumo, muy lejos de los circuitos de comercialización, donde le cuesta al Estado llegar con los servicios de asistencia técnica, llegar con servicios que contribuyan a que esa tierra sea una apuesta productiva sostenible. Entonces, de entrada, uno tendría que descartar ese tipo de posibilidades cuando va a escoger qué es lo que va a comprar en tierras. Entonces, tendría que ser compatible esa compra con las apuestas de desarrollo rural que el Estado colombiano está haciendo. ¿Dónde están las apuestas de desarrollo rural que el Estado está haciendo? Pues hay unos núcleos ya definidos en donde hay funcionando un mercado, donde hay posibilidades de acceso, donde esa tierra que se está incorporando o esa tierra nueva que se va a incorporar tiene una posibilidad realmente sostenible y duradera de contribuir a la actividad productiva colombiana y no que sea una tierra que va a durar 1 año, 2 años, 3 años y que se va a realmente a vender o abandonar. Y está ese otro tema que la ministra también lo señala frecuentemente, que es el tema de trasladar gente. Vamos a trasladar gente a lugares lejanos para que tengan una tierra, pero no tengan posibilidades reales de explotar esa tierra, de poder generar ingresos para esa familia. Ese sería un criterio de compra adecuado. Si nosotros fuéramos, si ustedes fueran los compradores y nosotros, a manera de ejemplo, fuéramos los vendedores, yo no creo aquí que la adquisición de tierras tendría que tener unos temas que estén por esa dirección de no contribuir a la producción. Entonces, lo que quiero decir aquí es que el desarrollo rural es un elemento fundamental para decidir dónde se va a hacer la tierra. Lo demás es un inventario de tierras que se recoge, que tenemos mapeado con la UPRA, que sabemos cuál es el suelo apto, si tiene o no posibilidades de agua, qué le hace falta a esa tierra, pero tendremos necesariamente que saber cómo esa compra
es compatible con una apuesta productiva para que realmente ejercicio que hemos empezado a hacer sea un ejercicio histórico, como se le ha dicho, que sea un referente. Las primeras 200.000, 300.000, 400.000, 500.000 tierras que se compren en este escenario que nos está viendo todo el país tienen que ser emblemáticas, ejemplarizantes y tienen que demostrar que este proceso, que es histórico, realmente tiene consecuencias sobre la vida cotidiana de las comunidades y que tiene consecuencias sobre la apuesta productiva. Y lo otro, que lo voy a dejar solamente como un titular, es saber dónde está la gente demandando tierra. ¿Dónde está la gente demandando tierra? ¿La gente está demandando una tierra que queda por allá, lejos de todo, o la gente está demandando una tierra que está lo más cercana posible a los centros productivos o a los centros donde ya están sucediendo y donde ya están instalados los bienes públicos y donde ya hay una posibilidad no solamente de tener ese título en un papel o sentados en un pedazo de tierra, sino en donde esa tierra es productiva para que realmente se inserte a la economía y a la apuesta que necesita el país para dar ese salto con el cual tiene toda la vocación de hacerla. Entonces la respuesta es, no es solamente la compra, no es solamente la aptitud, sino cuáles son las posibilidades de desarrollo rural que va a generar esa tierra, y esa es una conversación que tendremos que dar sobre cada uno de los territorios, los predios, las fincas, las unidades productivas, como sea que vayamos a hacer todo ese proceso que estamos empezando y que yo creo que va a traer mucho beneficio para el país. Diego, muchísimas gracias. Bueno, nos estamos acercando a la ingeniería. Ya no es solo la compra de las tierras, sino cómo lograr ese desarrollo de manera integral. Pero tenemos todavía unas piezas complejas, la financiación de este proceso. Pues voy a aprovechar que tenemos aquí a Ángela y junto con Hernando vamos a tratar de abordar el tema. No lo tenemos resuelto, estamos dando los pasos para resolverlo. Dale. Unido. Sí. Muy buenas tardes a todos. La verdad es un gusto estar aquí acompañándolos a todos los ganaderos de Colombia representados aquí en Fedegan. Un saludo especial a la mesa, viceministro, ¿cómo están? Y al doctor José Félix Laforí en especial por su invitación. Esto definitivamente es un encadenamiento. Este es otro proceso que venimos trabajando de la mano del Ministerio de Agricultura y todas las agencias o entidades adscritas al mismo. Realmente es un proceso de articulación, de trabajar en equipo. Lo venías mencionando, Darío, desde la identificación de cómo está la distribución de la tierra, luego viene la tierra titulación, luego vienen los procesos productivos, esa identificación, generación de a dónde se va a invertir los recursos y luego llegamos con la financiación, que ahí trabajamos en equipo con Ángela y con Finagro permanentemente y estamos trabajando en diseñar líneas que vayan a llegar a ese fomento del campo, a continuar el fomento del campo que es nuestra vocación como banco. En esta articulación y con esta cadena le estamos apuntando es al acceso. Este acceso podemos denominarlo en dos vías. Uno es la vía de financiación de grandes proyectos, articulación, asociatividad, cooperativismo, donde tenemos que unir diferentes actores, no solo el banco, no solo la presentación de los proyectos, sino también con el sector privado. Pero en ese acceso, lo que nosotros queremos buscar es llegar a todo el campesinado colombiano, a los ganaderos, a los pequeños, grandes y medianos, con un foco importante en el pequeño, con un foco importante en la mujer rural, en el joven rural, para seguir incentivando el campo y que este segmento tenga acceso al crédito y se vinculen al sector financiero por primera vez o que continúe su historia dentro de la financiación. Entonces, aquí estamos estableciendo unos procesos que van de la mano con establecer canales de información. La ministra lo mencionaba en su intervención, en su intervención de cierre, y mencionaba que
muchos de estos nuevos clientes a los cuales les queremos llegar ni siquiera saben que tienen acceso al crédito. Entonces tenemos que llegar a ellos, tenemos que llegarles con información por los diferentes canales, y aquí hemos compartido con José Félix temas de los extensionistas. Ese es uno de los canales que estamos explorando. Dentro de eso, establecer el portafolio al cual queremos llegarle y prestarle los servicios y la financiación. Hacerlos visibles. Llegarles con tasas que hoy en día es una de las grandes problemáticas, con tasas viables y accesibles para la financiación de sus proyectos. Para hacer todo este proceso necesitamos trabajar en el fortalecimiento del banco. Estamos trabajando en esa línea junto con el Ministerio de Hacienda. La idea es fortalecer el banco, aumentar sus capacidades para llegar a muchas más personas y financiar en las dos líneas, tanto en el 1 a 1 de los pequeños productores, medianos y grandes, como en los proyectos asociativos o apalancados también en la cadena de valor con los grandes productores y comercializadores. Entonces, vamos conectando toda la cadena. Dentro de ese mismo proceso, trabajar el tema de tasas y garantías. Eso va a ser un tema que le dejo también a Ángela para sus comentarios, pero ahí estamos trabajando en equipo. Pero definitivamente va a ser un tema de articulación tanto del sector privado como del sector público. Algunos datos que compartíamos también, y leyendo algunas columnas del doctor José Félix, en este momento hay recursos. El banco tiene liquidez para fomentar y para llegar con crédito. La cosa es a qué tasas. Tenemos que trabajar en las tasas. ¿Con qué garantías? Tenemos que trabajar en las garantías para buscar vincular más personas a este crédito formal. Y dentro de ese proceso, algunos datos. Hoy en día, en términos del Producto Interno Bruto agropecuario, que está entre el 5 y 6% del aporte a la economía, lo que llega de financiación está por el orden del 1.5%. Este es un trabajo que también toca incentivarlo a la banca privada, pero que nosotros vamos a cumplir la tarea que nos corresponde y llegar primero en esa oferta, trabajar primero en esa oferta del crédito agropecuario. Definitivamente estamos comprometidos con eso. El banco tiene la capacidad y la liquidez hoy para llegar con esa oferta. Le fortalecemos el patrimonio, abrimos nuevos canales, entramos con extensionismo y llegamos a más personas. Dentro de ese proceso, algunos temas también adicionales y sobre todo en este foro, Darío. De los 17 billones que tenemos de cartera colocada y que planeamos crecer en 5 billones en los 2 próximos años, 5 billones están colocados en el sector ganadero de Colombia, y de eso el 80% son pequeños productores, y ese es el apoyo que está prestando el Banco Agrario de Colombia. Entonces, de cara a la reforma, vamos a trabajar en esas diferentes líneas, en estos canales que le estamos mencionando, y para mejorar estos indicadores del acceso de la financiación a lo que corresponde el PIB de producción y de participación del agro colombiano. Y en esa misma instancia, buscar la forma de llegar con tasas más competitivas. Muchas gracias. Muchas gracias, Hernando. Hernando nos reitera la participación del pequeño ganadero en este proceso. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, y tenerlo en cuenta no solamente entre ustedes, el gremio, sino tenerlo en cuenta ante el país. Ustedes son representativos del país y la participación de los pequeños ganaderos es muy relevante. Y en esa medida la política, en este caso la política crediticia, tiene que ser consistente con las condiciones objetivas del pequeño ganadero. Ángela, por favor. Bueno, muchas gracias, doctor José Félix, gracias por esta invitación, ni más faltaba, qué gusto. Uno de los temas más importantes y de la misión que yo tengo aquí como presidenta de Finagro es rescatar el rol de Finagro como una banca de desarrollo.
para los pequeños productores colombianos. Colombia tiene la fortuna de contar con Finagro y contar con crédito para el desarrollo de la agricultura en condiciones muy favorables. Yo solo les invito a que hagan una reflexión. Hoy en día el crédito en condiciones Finagro está a una tasa IBR, IBR más 6.2 más o menos, es mucho menos que la inflación de alimentos, mucho menos. Es un crédito que hoy en día podemos decir es un crédito barato. Lo tenemos disponible. Finagro tiene los recursos disponibles para que con aliados tan importantes como el Banco Agrario y otros bancos que están dispuestos a llegar a financiar esta gran transformación, podemos, en una coyuntura tan difícil como la que está pasando el planeta y la economía entera, contar con recursos. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el problema? Porque si Ángela y Hernando dicen que tienen recursos, ¿por qué hay esta sensación tan terrible de que el crédito no me sirve, yo no llego, no me sirve, a mí no me atiende? Lo primero que tenemos que hacer es entender que Colombia para esta transformación productiva necesita un crédito de largo plazo. Un crédito que piense, hacer esto no es fácil. Cualquier transformación productiva en un sistema ganadero, a estos, por ejemplo, el sistema silvopastoril, que lo queremos hacer para pequeños productores, no es algo que se va a hacer en 18 meses. Entonces, en lo primero que vamos a trabajar es en desarrollar estas líneas de financiamiento que consideren la temporalidad. Otro tema también que es muy importante, lo mencionaba Felipe en su intervención, Colombia es muy heterogéneo, no es lo mismo la agricultura del norte que la del sur, pero tenemos un crédito homogéneo. ¿Qué tenemos que hacer? Y por eso es tan importante este trabajo, que empezamos con una focalización en unas zonas muy de tierras, un trabajo de la Agencia de Desarrollo Rural que va a llegar con unos habilitantes. Y el crédito, nosotros no nos vamos a esperar a que nos lleguen a preguntar, vamos a llegar con la oferta de crédito, en los tiempos y llegando. ¿Y cuál es el otro desafío que tenemos nosotros en el sistema financiero? El riesgo, ¿cierto? Siempre nos dicen, no, es que es una actividad riesgosa, yo no se la puedo financiar. Vamos a alinear los instrumentos financieros con los que cuenta Finagro, que ustedes los conocen bastante bien, que es el FAC y el seguro agropecuario, que son tan importantes, a esta necesidad para crear un entorno más favorable para la inversión. Pero vamos a trabajar con la Agencia de Desarrollo Rural. La asistencia técnica es un elemento esencial para el control del riesgo. Y entonces vamos a generar estas condiciones. Pero no me quiero ir sin decir algo que tal vez es lo que va a como darle el giro a este proceso. El crédito de fomento agropecuario es un crédito sostenible. Y a través del crédito tenemos que financiar la transformación hacia una agricultura que además de alimentar sanamente, va a contribuir a la sostenibilidad del planeta. ¿Eso qué quiere decir? Tenemos que entender en esas líneas de crédito cómo se hace eso cuánto implica y sobre todo que los pequeños productores y los campesinos tengan cómo hacerlo, que no se le vuelva una carga. Hoy en día la transformación de la agricultura hacia una agricultura moderna y sostenible se nos está volviendo como un elemento de exclusión y abriendo una brecha todavía más grande en la ruralidad colombiana. No lo podemos permitir, eso no puede ser. Igual que la digitalización, hay que democratizar el acceso a la sostenibilidad y democratizar el acceso a la digitalización. Así que hay que aprovechar, Colombia tiene una banca de fomento, tiene la posibilidad de irrigar un crédito en mejores condiciones que cualquier otro para la agricultura. Por lo tanto, el crédito de fomento es para la agricultura, no para otra cosa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ángela. Es un alivio escuchar esto, porque como les decía, el DANE publicó esa serie de los censos, los resultados de los censos agropecuarios. ¿Y qué vemos ahí nosotros? Una realidad tremenda, que el 90% de los productores están por fuera del sistema de crédito. 90%. El anuncio que nos plantea Ángela, que nos plantea Hernando, nos dice, bueno, esto va a cambiar. Y no va a ser esperando que lleguen acá
los productores, sino llegando a los productores. Este es el cambio que se comienza a vislumbrar. Yo en esa perspectiva le pregunto a Juan Daniel Oviedo si esa tendencia sostenida que ha llevado a la crisis del campo va a ser impactada realmente por este acuerdo de la compra de 3 millones de hectáreas. Que les digo, no es en este año, pero nos ponemos en la ruta, en la perspectiva. ¿Hasta dónde ese acuerdo va a romper esa tendencia perversa que ha sumido al campo colombiano en la crisis y en la desesperanza? Juan Daniel, por favor. Bueno, viceministro, muchas gracias y compañeros de panel. Un saludo muy especial también a todos ustedes, al doctor José Félix. Yo me siento muy orgulloso de estar compartiendo con ustedes este espacio precisamente porque creo yo que es el resultado de 4 años de trabajo conjunto entre el DANE y FEDEGAN para mejorar la información que efectivamente puede ser supremamente útil para que, señor viceministro, como usted lo insinúa, esta reforma rural y este acuerdo de tierras pues marque un hito de romper ese retroceso de la precariedad, llamémoslo así, rural del país. Sin embargo, creo yo que en ese punto hace falta insistir en el mensaje que señaló la ministra Cecilia, que esta es una reforma de mercado. Y como reforma de mercado necesita información. Y yo quisiera invitarlos también, porque el doctor José Félix fue el líder del trabajo que hicimos el DANE y FEDEGAN de digitalizar y georreferenciar el registro único de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis, que tiene un conjunto de información, tanto para ustedes como ganaderos, como para el gobierno nacional, que siento yo que desafortunadamente está supremamente fuera de órbita en el discurso que yo he escuchado en este panel y en el escenario del día de hoy. Ahí hay una caracterización tan precisa que obviamente respetando la reserva estadística, porque no podemos divulgar la información de predio, pero sí a nivel de municipio o a nivel de sección rural, que ustedes van a conocer efectivamente dónde, cómo y cuándo se pueden optimizar las decisiones de transferencia de esos 3 millones de hectáreas del sector ganadero a el gobierno nacional. Y eso me parece supremamente importante porque también me preocupa muchísimo que pongan a la ministra Cecilia a mostrar un mapa de pobreza multidimensional de 2016, calculado a partir de la información del Censo Nacional Agropecuario, cuando incluso el DANE ya publicó mapas de pobreza multidimensional a nivel de predio rural, calculados a través de imágenes satelitales que nos donó el Reino de Noruega para poder trabajar en estos temas. Entonces yo creo, señor viceministro, con todo respeto, que aquí hace falta seguirle la línea a lo que plantea la ministra de que esto es una reforma de mercado. Y como reforma de mercado, el cómo marca la diferencia, ¿sí? Ustedes lo saben, pero seguramente todavía el gobierno no tiene la claridad de esa información. Y es, de los 27.1 millones de cabezas de ganado que fueron incorporados en el registro de vacunación de forma digital, aproximadamente el 31% de esas cabezas de ganados están en explotación extensiva. Hoy hablamos en el panel de la explotación silviforestal intensiva, que es supremamente útil para cumplir las metas de sostenibilidad ambiental. El dónde de eso ya lo tienen ustedes en esta conversación. Y yo creo que hace falta, precisamente para que se cumpla ese precepto que usted menciona, señor viceministro, que saludo, y es romper esa ruta de precarización, utilizar más eficientemente la información que tiene en este momento tanto los ganaderos como el país a través del DANE. Y eso es clave.
El DANE ya tiene información a través de web scraping, de actualización del Observatorio Inmobiliario Nacional y conoce incluso a través de técnicas de inteligencia artificial esa pregunta que se mencionaba y identificaba la ministra y identificaba también Gerardo. ¿Quién está dispuesto a vender? Eso ya lo pueden conocer ustedes rápidamente a través de la información que ha venido trabajando el DANE en diferentes elementos, en donde algo que me parece crítico también en este punto, señor viceministro, compañeros de panel y señores ganaderos, es una preocupación de que el gobierno nacional ignore la actualización catastral a través de los mecanismos de conservación. Y en eso expreso mi profunda preocupación porque estas 3 millones de hectáreas que se van a transar entre los ganaderos y el gobierno nacional pudieran ser 3 millones de actualización catastral que se pudieran realizar de forma muy fluida a través de métodos indirectos o a través de métodos de conservación de primer grado, que rápidamente el IGAC tomó la decisión súbita de excluir la conservación como un mecanismo de actualización catastral. Entonces yo creo, y en ese punto desafortunadamente no me escucha personalmente la ministra Cecilia, pero ya se lo he transmitido por diferentes escenarios, hay que ponerle más información a esta transacción tan importante que se está desarrollando entre los ganaderos y el gobierno nacional. Esa información está, esa información es útil para ambas partes de esa negociación, porque Fedegan tiene la información del registro de vacunación, sabe dónde están ese 31% de cabezas de ganado que están en área extensiva, que queremos convertir en área silviforestal intensiva. Fedegan ya conoce dónde están los predios que están demandando seguros, dónde están los predios que están demandando procesos de mejoramiento genético, en donde esas variables son supremamente importantes para definir dónde están las tierras productivas para los ganaderos, pero también dónde van a estar las tierras productivas para que el gobierno nacional pueda incrementar la oferta agroalimentaria del país. Que no se nos olvide que con solo 1 millón de hectáreas que se incrementaron en arroz y maíz, los precios del arroz estuvieron deprimidos durante 3 años consecutivos y muchos arroceros ingresaron a la quiebra y muchos productores de maíz a quienes les prometieron que ese maíz se iba a comprar para la cría de cerdo, no se compró porque las condiciones internacionales no permitieron que el maíz nacional fuera más competitivo que el maíz importado. Entonces, 3 millones de hectáreas, obviamente son menos del 10% del área de vocación productiva ganadera que tiene el país a partir de la última encuesta nacional agropecuaria de 2019, que es de 39 millones. Pero es casi el doble del área de vocación productiva agrícola que se estima en 4.6 millones de hectáreas en 2019. Entonces, pensar, y como lo mencionaba Diego, y como lo mencionaba Ángela, en qué vamos a hacer con estas tierras, cuál va a ser la integración de la política de transformación exportadora que le vamos a dar a estas tierras, entonces seguramente las tierras que ustedes van a vender en pastoreo extensivo o en cultura extensiva de ganado van a priorizar no necesariamente una vocación agrícola, sino una vocación pecuaria, intensiva, silviforestal. Son herramientas que creo yo el país necesita tener muy claros desde el punto de vista de rendición de cuentas de ese ejercicio. Estoy completamente de acuerdo que esto es un cambio trascendental y es un cambio trascendental que va a mejorarle las condiciones de vida a la población rural, que recuerden ustedes, el 70% de la población rural del país se percibe, no a través de indicadores objetivos, sino su percepción en el año 2021 es que se encuentra en situación de pobreza. Entonces, responder, como lo menciona la ministra, a que esta reforma rural integral de mercado, que saludamos esa claridad,
al ser de mercado necesita mejores conjuntos de información para que se tomen esas decisiones. Y mi invitación, con todo respeto, es que esa información está. Desafortunadamente, el DANE siempre ha sido la cenicienta del paseo en la historia del país y no lo llaman a las discusiones, y una invitación muy respetuosa a que el DANE sea mucho más visible con esos conjuntos de información, pero que sobre todo ustedes, que trabajaron de la mano con el DANE para poder georreferenciar y digitalizar ese registro único de vacunación, que me parece es el activo fundamental para que también los ganaderos no vayan a meter la pata vendiendo predios que efectivamente tienen una vocación productiva muy importante desde la perspectiva ganadera, pues sea un gana-gana de esa transacción que verdaderamente le permita al país romper esa ruta de precarización rural que se observa a través de los censos agropecuarios y que adicionalmente requiere, como lo mencionaba Diego, cuál va a ser la apuesta productiva exportadora y cuáles van a ser los elementos que ustedes lo conocen y que muchos no hemos mencionado en esta conversación. ¿Cuáles van a ser los incentivos para rejuvenecer la mano de obra de las unidades productoras agropecuarias? El envejecimiento es la causa número 1 de la ausencia de productividad en el sector agropecuario. Y lo último, muchas de estas tierras se van a vender en la altillanura. Y la altillanura tiene unos elementos de competitividad, por ejemplo, de café robusta, que requieren explotación en grandes áreas. ¿Cuáles van a ser los mecanismos de asociatividad que se van a plantear en este elemento? Es decir, creo yo que hay que aprender también de esas misiones cafeteras que se hicieron durante muchos años, de los efectos que generó la ampliación de la frontera agropecuaria en arroz y maíz, de la frontera agrícola en arroz y maíz sobre los precios por no tener una agenda exportadora muy clara, para que logremos efectivamente que este hecho trascendental para el país, como se lo expresé personalmente a la ministra Cecilia, pues en realidad se convierta en bienestar para todos los habitantes del campo colombiano, que ya son visibles a través de herramientas estadísticas muy precisas que viene desarrollando el DANE. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Daniel. Tenemos esperanza de que se rompa esa tendencia negativa. En este momento, y ustedes se dieron cuenta en el panel anterior, hay sombras, hay preguntas, hay dudas, pero la página la estamos pasando y no tenemos derecho a dejar pasar la esperanza. Muchísimas gracias, muchos éxitos. ¿Perdón? Sí, por favor. Dale. Bueno, aquí hay una pregunta que dice: ¿cómo se está pensando la transición hacia la ganadería sostenible más sistemas agrosilvopastoriles en el marco de la alianza del gobierno y el gremio ganadero? ¿Cómo se está pensando? Tenemos cantidad de preguntas, como para otro congreso. Sí, por favor. Bueno, démosle a la primera, Gerardo. Escúchame, yo quisiera plantear dos cosas. Hay una información recaudada, valiosa, importante. Las tierras con vocación ganadera, las tierras fértiles. Eso es lo que necesitamos cruzar. Eso está. Lafori. Ya. Tenemos pendiente la reunión que vamos a hacer el día de ayer para mirar precisamente el cruce de información. No es que no esté, está. Pero hay una información que sí no está, que es el 65% del sector rural colombiano que no se ha formalizado,
que no aparece en las oficinas de registro de instrumentos públicos o que no tiene escrituras. Estoy seguro y tengo la certeza de que aquí todos los ganaderos que están tienen su escritura y la tienen formalizada. Por favor, levanten la mano los que tienen escritura y formalizada la tierra. ¿Por qué no la levantan, por favor? ¿Todo el mundo? ¿Todo el mundo? Lo que quiere decir que este empresariado organizado, formalizado, legalizado, que paga impuestos, todo lo demás, pero el 65% de la tierra no está formalizada. Podríamos decir, ustedes y otros tantos son la excepción, pero hay otra gente que no. Eso es lo que hay que hacer, que nunca el Estado hizo, que dejó abandonado el campo por más de 50 años. Un Estado que no sabe quiénes son los propietarios, ocupantes o poseedores de la tierra, ¿cómo va a poder planear? ¿Cómo organiza su desarrollo? ¿Cómo organiza su futuro? Si no sabe quién es el 75% son ocupantes, propietarios o poseedores. Esa es la responsabilidad de aquí para atrás. Discúlpeme que lo diga. 50 años de abandono del campo. En eso coincidimos, doctor Laforí. 50 años de olvido. No han legalizado, no han formalizado, no se sabe quiénes son los propietarios, no se sabe qué vocación tiene esa tierra. Pues eso hay que organizarlo. Y hay que organizarlo con el catastro multipropósito. Pero tampoco como está, doctor, tampoco como está, nos ayuda. Para hacer un levantamiento con catastro multipropósito, el formato tiene más de 350 preguntas. 350, y eso ha sido dirigido por Planeación Nacional. 350 preguntas para saber quién es propietario, ocupante o poseedor y qué vocación tiene la tierra. Para saber 4 cosas hacemos 350. O para formalizar un predio, le hacemos 76 preguntas a un campesino y le terminamos preguntando si la casa tiene techo de zinc, de madera, de paja, y si el piso está en porcelana o está en tierra. Y lo que necesitamos saber son 4 cosas. Las otras también son importantes, claro, pero lo que necesitamos saber para organizar el sector rural son 4 cosas, más las preguntas de los agrónomos. 82 preguntas las de los agrónomos para ver la vocación de la tierra. Es que así es imposible. Así como ha sido el Estado y lo que ha hecho el Estado, pues no es útil. Levantar un formato, ir a preguntarle a un campesino si tiene formalizada o no tiene formalizada la tierra, además de las 80 y pico de preguntas, cuesta más o menos 400.000 pesos para un solo formato. Eso no tiene presentación. O sea, como se ha hecho, no es. Como se ha hecho, no es. No puede seguir siendo así. Eso hay que modificarlo, eso hay que cambiarlo, eso hay que simplificarlo para que nos dé una estadística real, seria, cierta del asunto, para poder mejorar. También darle valor a una cosa, para finalizar. Yo quiero finalizar con esto. Diego Bautista ha dicho que el título es felicidad de una noche. No es cierto. Eso es felicidad para siempre, tener los títulos. Tener los títulos de felicidad para siempre, no es una noche. Discúlpenme, es que hay un esfuerzo inmenso. Este país lleva 50 años en guerra por los títulos, por la propiedad, por saber qué pedazo es de cada quien. Hemos estado en guerra 50 años por la tierra y por la propiedad y por los títulos. Más fácil, en cualquier barrio popular de Medellín, de Barranquilla o de Bogotá, van y le entreguen el título y la propiedad a la señora de la casa, y esa señora lo que piensa es, ahora sí esto es mío, ahora sí esto es mío. Y mis hijos tienen dónde estar, y tiene certeza, y tiene seguridad. Eso es lo que significa el título. Lo que pasa es que el Estado tiene que ir rápido. O sea, el encargado de los programas de desarrollo tiene que estar al otro día, después del título.
organizándole el proyecto productivo, entregando las semillas en el campo, entregando el crédito. Eso hay que hacerlo rápido. El título y el proyecto productivo al lado, Diego, tiene que ser así para que la felicidad sea completa. Muchísimas gracias, muy amables. Muchas gracias, Gerardo. Vice, Felipe, tú tienes, por favor. Darío. Bueno, hay dos preguntas que me ha distribuido el señor viceministro. El primero, según lo reiterado por el gobierno, las tierras que se comprarán y repartirán en aquellas que según la UPRAT tengan conflictos de uso y que ese conflicto esté enmarcado en el subuso. Gracias al señor Javier Antonio Botero con la pregunta, porque me permite aclarar algo que es técnico, que es algo conceptual, pero que es importante, y es que estamos pasando los conceptos de la vocación del suelo que utilizábamos en los 80, 90, que comúnmente partían de esa capacidad productiva, de esa oferta natural, pero que eran muy deterministas, porque pasamos de decir que Colombia tenía solamente, doctor José Félix, eso lo discutimos varias veces y nos dio mucho lío, de 7,9 millones de hectáreas con vocación agrícola a 27 millones de hectáreas con aptitud para el desarrollo de la ganadería bovina, cárnica y algo similar en láctea, de las cuales 10 millones son de alta aptitud en carne y 5 millones de alta aptitud para leche. De manera que eso nos cambió el concepto, ya no hablamos de conflictos de uso del suelo en función del uso versus esa vocación, sino hablamos de la eficiencia en el uso dentro de la frontera agrícola cuando la actividad agropecuaria es consistente con la aptitud del suelo, para lo cual, y razón por la que esta estrategia tiene a la mano una herramienta que recientemente renovamos y relanzamos, que es el CIPRA. El CIPRA es el Sistema de Información para la Planificación Rural Agropecuaria, en el que cualquier usuario, especialmente los productores, los campesinos, los que quieran desarrollar una actividad agropecuaria, con la con la matrícula inmobiliaria o la cédula catastral, una coordenada, un punto, lo usa mucho, especialmente uno de nuestros usuarios fundamentales es el Banco Agrario de Colombia, pero también Da Vivienda, también Bancolombia, porque los intermediarios financieros tienen desde el celular, consultando esos datos, cuáles son las distintas alternativas productivas agropecuarias a nivel nacional dentro de la frontera agrícola, para casi 4 millones de predios que tiene nuestra geografía. Otra pregunta bastante interesante, la leí varias veces, dice, adicionalmente al análisis de disponibilidad de tierras fértiles y condiciones que las hacen aptas para ser productivas, por eso leí esta pregunta después de la anterior, entendiendo qué es aptitud agropecuaria, que de hecho corresponde al resultado de un análisis integral, de una evaluación de tierras que combina criterios biofísicos y socioeconómicos, han planteado un, entre comillas, censo de, entre comillas, vocación agropecuaria de las comunidades target, entre comillas, objeto de asignación de tierras. Claro, esa pregunta es muy de fondo, porque cuando hablamos de compra de tierras, como ya lo aclaró el doctor Gerardo Vega, estamos hablando de acceso, de la compra asistida para quienes no tienen poca tierra. Otra cosa es la formalización, que es reconocer esos derechos a quienes las vienen ocupando o que han sido poseedores y no tienen título. De manera que esa asignación, y tal vez yo creo que la pregunta es más para el doctor Vega, porque en ello parte de esa dificultad de otorgar y reconocer era lo que se conocía como ese formato conocido como el FISO, ¿no? Y que generaba una lista de expectativas a muchos de estos llamados sujetos de ordenamiento social o sujetos de reforma agraria, campesinos sin tierra. Entonces, ese censo es lo que anteriormente a través del FISO y que luego en el rezo estaban allí esperando su turno. Pero yo preferiría que esa pregunta la responda mejor el doctor Vega, porque la asignación de tierras efectivamente corresponde a esos criterios que están en el decreto ley 902 y que tiene a cargo la Agencia Nacional de Tierras.
Aló. Yo quiero partir de dos cosas. Una es lo que se ha dicho, que comunidades negras, indígenas y campesinas tienen 38 millones de hectáreas, la tercera parte del país. Realmente, legalmente, están en títulos entregados a comunidades negras, indígenas y campesinos. Pero de esas 38 millones de hectáreas, solamente para producción de alimentos, dentro de esas 38 millones de hectáreas hay 2.800.000. 2.800.000. Por lo que, y las otras son bosques, selvas, biodiversidad, agua, que es para cuidado del planeta y de los colombianos. ¿Qué sería Barranquilla sin agua? Sin oxígeno, como estamos en Medellín cada 2 veces al año, por 2 meses cada crisis. Entonces, eso es para cuidado del planeta. Por eso, con este tema que se ha presentado, invasiones, que se ha presentado, no, que venía, entre otras cosas, hay una pregunta aquí que alude al tema. Han 166 aproximadamente invasiones. De esas 22 son del 7 de agosto hacia acá, cuando se posesiona el presidente Gustavo Petro, hacia acá 22. De ahí para allá estaban ya tierras invadidas. Pero cuando se dice, bueno, ¿y quiénes están atrás? Sí, ahora gente que promueve tierreros, ¿cómo le llaman? Tierreros o volteadores de tierra, como les dicen. Esos, todo el peso de la ley y el castigo. Alambreros, dice aquí el doctor Lafaurí, alambreros. A esos todo el peso de la ley. Pero a los otros que necesitan tierra para cultivo de alimentos, pues hay que hablar y dar tierra. A ellos está dirigido en gran medida la reforma. 3 millones de hectáreas de tierra cultivable para alimentos. Hacia allá va dirigida. La demanda, que decía el doctor Darío, hacia allá va el tema. Hay un retraso histórico, doctor, hay solicitudes desde 1961, fecha en la que se creó el INCORA. Hay un rezago, 142.000 solicitudes. De ellas, ¿qué te han estudiado y qué estudiaron los gobiernos anteriores? 42.000. Las demás han estado en un archivo, en una caja, en depósitos. Hemos retomado para empezar a mirar qué es lo que hay allí. En grandes cajas, la Avenida de las Américas en Bogotá, archivadas. ¿Qué pensamos nosotros que hay que hacer? Muchas de esas personas ya han fallecido, desde 1961 acá. Cuando hicieron su solicitud tendrían 20, 30 años. Hay que cruzarlo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, a ver quiénes viven y quiénes no en esa demanda. Hay que actualizarla. De esas 42.000 hay caracterizadas 17.000 que están en cola, para decirlo de alguna manera, solicitando tierras, en cola, 17.000 estudiadas, caracterizadas. Eso es lo que hoy tenemos, así encontramos la situación. Vamos a eliminar unos procedimientos, ya lo dije antes, tecnológicamente vamos a tener un sistema de inteligencia artificial con 6 preguntas, las podremos ver ahorita el ensayo acá a través de un WhatsApp. La gente lo hace, lo contesta, entrega la información y el Estado cruza la información. Eso es lo que vamos a hacer en demanda de tierras, eso es lo que vamos a hacer en solicitudes de informar a los que piden tierra, a los que quieren que se les formalice el título y a los que quieren ofrecer tierra, ese va a ser el mecanismo. A través de una pregunta y va entregando la información, 6 preguntas, y el Estado cruza toda la información. Y ya decía el doctor Lafaurí, estaba hablando, ¿cierto? Yo le dije tierras fértiles, Pudiéramos tener el mapa aquí, lo tengo en mi teléfono, de vocación ganadera,
y de tierras fértiles. Ahí es donde se va a trabajar la reforma. No quiere decir que la otra parte no sea productiva. Contesto otra pregunta que hay allí. Algunas vez dijeron, no, es que esas 38 millones de hectáreas donde hay bosques, selvas, eso sí es productivo. Eso produce oxígeno, produce agua, produce cuidado para el planeta. Lo que pasa es que nadie lo paga. Y entonces ya ha llegado ya gente a la oficina de bancos holandeses, bancos alemanes, que quieren el negocio de los bonos de carbono. Porque ese es el negocio del futuro. Entonces quieren el negocio de los bonos de carbono. Ya no lo llegaron a plantear. ¿Por qué no hacerlo aquí a través del Banco Agrario? Es mi pregunta. ¿Por qué no lo hacemos con el Banco Agrario? ¿Por qué no lo hacen los ganaderos con los vecinos que si tienen zonas de reserva? O si tienen vecinos indígenas o de reservas campesinas o de comunidades negras. A eso hay que trabajarlo. Y son 38 millones de hectáreas. Ese es el negocio del futuro. Bueno, muchas gracias. Gerardo, muchas gracias. Muchas gracias por esa aclaración. Diego, por favor, sobre la transición al modelo silvopastoril. Sí, esa es una pregunta muy interesante, porque yo creo que parte de lo que tendremos que hacer, y en eso además agradezco la propuesta de José Félix Laforí, porque realmente de manera muy modesta, aparte del asunto de la negociación de la compra de tierras, ha dado unas sugerencias muy importantes que tienen que ver con las posibilidades de vincular esa transición silvopastoril. En unas simulaciones que ha hecho Fedegan y que estuvimos revisando, hay unas cifras que son impresionantes entre la diferencia de un ganadero que hace una ganadería tradicional y un ganadero que opta por emprender una apuesta productiva, una apuesta ganadera que tenga que ver con todos los servicios silvopastoriles, pero además no solamente en generación de ingresos para ese ganadero, y ese proceso de conversión está en camino y hay unos ejemplos ya importantes de eso, sino la contribución que hace a toda la apuesta de transición y de cambio climático. Yo creo que esa es una buena idea, yo creo que nosotros la estamos revisando bien, son unas simulaciones muy interesantes. Nosotros creemos que no es la única alternativa, pero es una alternativa muy poderosa. Requiere, digamos, unas inversiones grandes, pero es una alternativa poderosa para esto. Seguramente un conjunto de las tierras que serán objeto de compra por parte del gobierno, pues la apuesta necesaria va a ser esa, justamente para poder acompañar todo ese proceso de además de cambio y de transición de cómo está funcionando la ganadería y cómo debería funcionar en un contexto de transición, de cambio climático, de protección y de generación de ingresos. Y eso va a requerir también una propuesta de asistencia técnica por parte del gobierno. Va a requerir un acompañamiento, no solamente de asistencia técnica, Hernando, sino también de mecanismos de financiación que empujen y den un incentivo a esos a ganaderos que le van a apostar a lo silvopastoril. Quiero decir que estoy de acuerdo con mi colega Gerardo Vega en la necesidad de, tal vez, el tema de la primera noche. No sé si Gerardo se olvidó de lo fantástico que es la primera noche, pero es muy fantástico el tema de la primera noche. Recoge una cantidad de cosas, pero simplemente es un símil para decir, claro, apostémosle a eso, es una cosa histórica, pero no nos quedemos ahí. Acordémonos de la mañana siguiente. Diego, muchas gracias. La mañana siguiente, entonces, es una exigencia que nos estamos poniendo nosotros para decir, no es entregar el título. Aquí tenemos todo un proceso en el que vamos también a apostarle al tema de los proyectos productivos. Muchas gracias. Hernando, por favor, tu aporte. Gracias, viceministro. Dos datos básicamente. Sobre el tema de la transición y sistemas silvopastoriles, como lo mencionaba Diego, revisar los proyectos, pero también llegar con la financiación. En este momento tienen una línea disponible. Esa línea disponible de crédito básicamente para financiar proyectos que vayan de cara a esa transición y a la sostenibilidad en parte ambiental y conservación del medio ambiente y hacer la adaptación.
Esa línea hoy en día para el pequeño y mediano productor está el IBR entre el IBR más 0.9 e IBR más 1.9. Esa línea está disponible. ¿Para qué nos sirve? Directamente aquí, los cultivos silvopastoriles, compra y siembra de especies arbóreas, bancos de forrajeros, bancos de proteína, cercas vivas, árboles, pastos, bebederos, adecuación de tierras, cercas eléctricas. Esa línea está disponible para ustedes en el Banco Agrario con el apoyo también de Finagro. Eso por un lado. Y por otro lado, y en temas de también de traerles buenas noticias, hicimos un convenio que estamos ya finalizando y trabajando con el ICA para que cuando se acerquen a las oficinas a solicitar las operaciones de crédito y financiación, no tengan que volver al ICA a pedir los certificados, sino que en el banco, en línea, directamente en las oficinas nuestras, vamos a poderles pedir los certificados, para que no tengan que ir a dos entidades. Gracias. Ángela, un pequeño comentario. Bueno, un tema, sí va en lo que tiene que ver con la transición, la transformación y todos los temas de sostenibilidad. Lo que vamos a hacer adicional a esto que ya menciona Hernando es que sí vamos a tener unas líneas de crédito mucho más largos. Es decir, una línea de crédito para la transformación de un sistema silvopastoril tiene que considerar que tal vez los primeros 3 o 4 años no hay ingresos y que en ese sentido no va a ser posible sostener este proceso de transformación si no se considera dentro del modelo de financiamiento la consideración del comportamiento del sistema. Eso es lo que queremos hacer dentro de Finagro. Por eso es que yo les estaba hablando de los plazos y del entendimiento del riesgo de la actividad. Si no consideramos un sistema silvopastoril sencillo, y doctor José Félix, si me equivoco, usted me corrige, pero más o menos necesitamos 10 años para que ya el ganadero tenga ingresos. Lo tenemos que acompañar y el financiamiento tiene que tener en cuenta ese ciclo. Pensemos como cuando uno compra una casa, ¿cierto? Uno pide un crédito hipotecario y es un crédito hipotecario a 15 años. Tenemos que adaptar el sistema de financiamiento a esa realidad y eso lo vamos a trabajar desde la Comisión Nacional de Crédito. Bueno, muchísimas gracias. No quiero abusar de ustedes, vamos a cerrar nuestra profunda inquietud. Esto es una tras otra, pero afortunadamente, como les digo, se nos abre la esperanza. Hay preguntas sobre los precios, la negociación, tenemos mecanismos que se van a poner sobre la mesa. Tenemos una pregunta muy preocupante aquí en la región y es con qué vamos a iniciar la reparación de vías terciarias tan brutalmente afectadas por el invierno. Lo único que les puedo decir es que desde el gobierno se están buscando los recursos para iniciar de manera inmediata las reparaciones de las vías, que es nuestra primera urgencia. Muchísimas gracias de nuevo, muy amables, éxitos, todo lo mejor para ustedes.